Don Virgilio Dante Caballero Pedraza tiene el uso de la palabra. La mesa hace la corrección respectiva. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. La mayoría parlamentaria impuso la discusión de la Ley de Seguridad Interior, atendiendo a una intencionalidad de los jefes de la Fuerza Armada Permanente, que es dotarla de un marco jurídico que le permita realizar las actividades relativas a la seguridad pública que tiene indebidamente encomendadas por el presidente de la República desde hace 11 años. Al mismo tiempo, esa mayoría parlamentaria desatiende la opinión, la visión, las recomendaciones, las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, tanto de instituciones de educación superior públicas como privadas que se han manifestado en contra, de los representantes de organismos internacionales como la ONU y la OEA y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes coinciden en un no rotundo a la militarización de la seguridad pública en nuestro país. Todo ello refuerza la idea de que esa ley está dedicada a las Fuerzas Armadas para encubrir sus acciones contra el narcotráfico sin la necesidad de observar las disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos, las obligaciones administrativas que genera su actuación, la rendición de cuentas y menos aún la transparencia. Es decir, las acciones de las Fuerzas Armadas serán cobijadas por una impunidad impenetrable. Esa es su condición para continuar en la lucha contra el narcotráfico y la mayoría parlamentaria está cediendo a esa presión sin considerar las consecuencias. Y es que la aprobación de esta ley traerá consecuencias graves, entre ellas la violación inaceptable a un principio básico de constitucionalidad en que se sustenta la República, el principio de la supeditación de las instituciones militares a la autoridad civil. Históricamente, la estabilidad de la nación se ha sustentado en la observancia continua de este principio, pero ahora ocurre que la autoridad civil está dispuesta a abdicar de las obligaciones y facultades que le confiere en exclusiva el artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública y transfiere, mediante esta ley, esas facultades y obligaciones a las instituciones militares, con lo que rompe peligrosamente ese equilibrio que había dado viabilidad a la nación mexicana. El dictamen muestra riesgos inmediatos derivados de su ambigüedad. Por ejemplo, ¿de qué habla cuando dice que las acciones de seguridad interior son aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con las demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior? ¿Cuáles son esas amenazas y esos riesgos de que habla? Y responde los contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos, pero resulta que la Agenda Nacional de Riesgos es un documento secreto que solamente conocen el presidente de la República y el secretario de Gobernación, de lo que se colige que las acciones de seguridad interior se decidirán discrecionalmente solo por estos dos funcionarios. Y para cerrar el círculo, todas esas acciones se considerarán información de seguridad nacional a la que la sociedad no tendrá acceso, pues la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas son por completo ajenas a las disposiciones de esta ley. Termino. Los diputados de la mayoría, al ceder a la presión de las Fuerzas Armadas y votar la Ley de Seguridad Interior, están empeñando el futuro de nuestra nación y al parecer no se dan cuenta. Por ello quiero alertar sobre el hecho de que estamos discutiendo y votando una ley caracterizada por la ambigüedad, el secretismo, la opacidad y el sigilo. Una ley que genera impunidad y violaciones a los derechos humanos sin contrapeso alguno.
Hagámonos cargo de que hoy por hoy la seguridad pública es el lema más sensible de nuestra sociedad y no le estamos haciendo un favor al dejarlo en manos de los militares. Por todo ello, en Morena votaremos en contra de este dictamen. Gracias.